Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos otra vez reunidos por este medio para poder continuar con los estudios que estamos dando sobre las epístolas de Pedro y sobre pues todo lo que el Espíritu Santo le inspiró a este apóstol que amó mucho al Señor, este apóstol que fue transformado. Cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida fue transformado, algo que deberíamos orar y deberíamos pedir, que el Espíritu Santo nos llenara de la gracia, de la vida de Dios, de los ríos de agua viva, para en nuestra vida cristiana poder estar avivados todo el tiempo. Esa es la idea de Dios, eso es el ideal de Dios para nosotros, el que tú y yo estemos avivados en Él todo el tiempo. Yo sé que hay cosas difíciles, de repente esto, lo otro, la pandemia, lo que sea, pero bueno, de todas maneras en nuestro espíritu tenemos que estar avivados y confiar en Dios y cuidarnos lo más que se pueda. Bien, pues quiero darle gracias a Dios porque Dios levantó a Salvador y a Nidia allá en Huamantla del COVID-19. No se pusieron graves, no hubo ninguna situación de gravedad, a pesar de que ya son gente pues de 80 y tantos y 79 años, tiene Nidia y 80 y tantos, Salvador 81, 82 tiene por ahí, pero están bien, gracias a Dios. Nidia ya fue dada de alta, como ya algunos saben, y Salvador necesita llevar un poquito más su tratamiento un poco más adelante, pero el doctor dice que va muy bien y gracias a Dios por todas esas cosas. Estamos estudiando entonces las epístolas del apóstol Pedro y hoy vamos a darle lectura al capítulo 2 de Segunda de Pedro y vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo y vamos a hablar acerca del gobierno divino y de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que el apóstol Pedro aquí lo plantea, en donde él habla acerca de todas estas cosas que Dios hizo en contra de aquellos, eso lo vamos a ver aquí, tal vez no ahorita, pero después, de aquellos ángeles y de aquellas generaciones como las de Sodoma y Gomorra. Aunque digan ahorita que eso es normal, nosotros debemos entender que todo lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra es un pecado delante de Dios porque el hombre se depravó. Y entonces, gracias a Dios que fuimos librados de todas esas cosas, nuestros pecados fueron perdonados y todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo en este tiempo, pues puede alcanzar obviamente el perdón de Dios. Todavía es tiempo de alcanzar el perdón y la gracia de Dios para ser una nueva criatura. Así es que gracias a Dios por eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos que esperar que cada día todo sea hecho nuevo. O sea, no es que fue hecho nuevo conmigo hace 45 años, sino que cada día tiene que ser hecho nuevo, porque si no es hecho nuevo cada día algo en mi vida, entonces me empiezo a viejar en mi espíritu y debemos guardarnos de eso y debemos levantarnos de eso y seguir adelante con la voluntad preciosa de Dios. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 9 y después hacemos una oración para pedir la ayuda del Señor. Dice aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hasta ahí vamos a leer.
Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, las misericordias y la gracia que has tenido para con nosotros, Señor. Y oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, en esta segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, en estos primeros versículos que acabamos de leer, nos pueda dar luz, Señor, de tu preciosa voluntad y de todo aquello que tú quieres que nosotros participemos en ti. Líbranos, Padre, de escuchar a falsos maestros. Líbranos, Señor, de los que introducen encubiertamente herejías destructoras, como en alguna ocasión vimos que ocurrió hace ya muchos años, Señor. Y muchos siguieron sus disoluciones por causa de los cuales el camino y la verdad fue blasfemado. Señor, pero tú tienes un juicio y tienes un castigo, así como lo hiciste con aquellos ángeles, en donde en el libro de Enoc se nos dice, Señor, porque este libro de Enoc aquí lo nombra el apóstol Pedro y lo nombra Judas Tadeo Leveo, hermano menor del Señor Jesucristo, en su epístola. Si aquellos ángeles, Señor, que dejaron su dignidad, aquellos ángeles que desobedecieron a Dios, el Señor no los perdonó, sino que los mandó, dice aquí la Escritura, que los mandó al infierno, los entregó a prisiones en la oscuridad, abajo en el Tártaro, Señor, ahí los pusiste. Padre, y si no perdonaste al mundo antiguo, Señor, que pecó contra ti con la corrupción de aquellos ángeles caídos, si no solamente guardaste la vida de Noé, el único que hallaste justo, pues tu palabra dice, ¿cómo puede escapar el hombre si sigue en su mismo camino de disolución? Gracias, Padre, por la gracia de tu perdón. Gracias, Señor, por la gracia de haber escapado del infierno y de tu juicio eterno. Delante de ti ponemos, Padre Santo, este tiempo y a ti encomendamos nuestras vidas en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, ya lo vimos, trata sobre la provisión divina. Qué bueno es Dios, ¿no? Él nos llamó a una vida divina, nos llamó a una vida de piedad, nos llamó a una vida de servicio para Él, y entonces Él proveyó todo está provisto para que tú y yo caminemos en esto. Si tú lees la Biblia, el Señor proveyó el Espíritu de revelación, el Espíritu Santo que nos revela las cosas. Si tú quieres compartir la palabra, el Espíritu Santo proveyó el Espíritu, como en el tiempo del Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu y salieron a compartir con poder la palabra y con denuedo la palabra del Evangelio del Reino. Y si oramos por un enfermo, pues ahí está el Señor respaldando las oraciones. Si oramos por alguien que tiene falta de trabajo, también está ahí el Señor, etc. Entonces Dios proveyó todo para que nosotros podamos avanzar en la vida cristiana. Entonces, en la primera epístola, en el primer capítulo de segunda de Pedro, habla sobre la provisión divina, y entonces veíamos que incluye dos asuntos, ¿no? Algo de lo que te dije, pero hablando de lo que Pedro habló específicamente, incluye dos asuntos. Es la vida, incluye la luz. La primera parte del capítulo 1 hace hincapié en la vida divina, y la segunda recalca la luz divina, es decir, que tú y yo podamos ver la voluntad de Dios en leyendo la Escritura, ¿no? Y que podamos tener una luz como una lámpara segura para que nos alumbre en el camino. Entonces la vida divina, mis hermanos, se halla contenida, decíamos, esta preciosa luz divina, se halla contenida en la fe, en una fe igualmente preciosa que nos ha sido dada, como la fe que se les dio a todos. O sea, tú tienes una fe que te fue dada y yo tengo una fe que me fue dada igualmente preciosa que la tuya, y la tuya es igualmente preciosa que la mía. Entonces esta fe que nos fue asignada, ¿no? Y la luz divina en la palabra de Dios, en la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y en la palabra de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces la vida y la luz son los dos componentes de la provisión divina. Necesitamos caminar en la vida del Señor y en la luz del Señor. Los capítulos 2 y 3 de segunda de Pedro tratan sobre el gobierno de Dios. Cuando hablamos de la primera epístola de Pedro, vimos algunos ejemplos acerca del juicio gubernamental de Dios. Los capítulos 2
y 3 de Segunda de Pedro nos continúan enseñando cómo Dios ejerce su juicio gubernamental. Así es que en Segunda de Pedro vemos el juicio que Dios pronuncia del versículo 1 al 3 sobre los falsos maestros. Oh, mis hermanos, en verdad, miren, a lo mejor en mi carácter, a lo mejor en mil cosas, defectos que tengo, se me puede decir que los tengo, pero si hay algo que es cierto es que lo que hemos hablado de la palabra es la verdad. Hemos hablado la palabra de verdad. Así es que aquí Dios pronuncia un juicio sobre los falsos maestros, versículo 1 al 3 de 2 de Pedro 2, el juicio que Dios ejercitó también en los tiempos pasados sobre los ángeles y los hombres, versículo 4 al 9, y también las maldades de los falsos maestros y su castigo bajo el juicio de Dios, versículo 10 al 22, eso ya no lo vimos ahorita. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de los primeros 9 versículos y vamos a tratar de examinar estos versículos uno por uno porque traen mucha riqueza. No voy a ahondar tanto, hay mucho que hablar de esto, pero vamos a tratar de ubicar para poder no extendernos tanto, sino hablar la parte más importante. Perdón. Leemos otra vez, versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Después de presentar, mis hermanos, el apóstol Pedro aquí a los creyentes, la rica provisión de la vida divina y la iluminación resplandeciente de la verdad divina, la cual les provee de lo necesario para sustentar la vida y también les prevé y les ayuda en contra de la apostasía. El apóstol Pedro aquí en este capítulo les manifiesta su fidelidad mostrándoles como una advertencia, porque esta es una advertencia bastante seria, el terrible resultado o lo que contiene la apostasía y su espantoso resultado de la apostasía. O sea, lo que contiene y el resultado espantoso. Dura cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Así es que el resultado de todo esto no crean que es tan sencillo, tan bueno. O sea, es una cosa realmente espantosa. Así es que esta advertencia es también paralela a la advertencia que hace Judas de un solo capítulo en sus versículos 4 al 19. Bueno, en el Antiguo Testamento no solamente hubo verdades proféticas que hablaron la palabra de Dios, la cual es como una lámpara que alumbra sobre nosotros, sino también hubo falsos maestros. En el versículo 1, Pedro dice que también entre nosotros, eso lo dice acá, habrá falsos maestros quienes secretamente van a introducir herejías destructoras. Las palabras griegas traducidas introducirán secretamente, las podemos traducir, introducirán furtivamente. En el griego literalmente significa introducir al lado, es decir, está lo verdadero, pero ellos ponen algo al lado, ¿no? Ahí para que tú te distraigas y lo veas y por ahí se introduce. Entonces significa introducir un nuevo tema para el cual los oyentes no están preparados. Entonces aquí denota esto, que los falsos maestros introducen falsas enseñanzas junto con las verdaderas. Qué peligroso, ¿verdad? Junto con las verdaderas. A estas falsas enseñanzas se les llama herejías destructoras o literalmente herejías de destrucción. Ahora, la palabra herejía se deriva de la palabra griega jairesis y significa opiniones o doctrinas. Pero ¿qué clase de opiniones y qué clase de doctrinas? Distintas a las verdaderas. Eso es lo que significa esta palabra herejía, que es en griego la palabra jairesis, ¿no? Son doctrinas o opiniones diferentes de las que hemos aceptado de una manera común y normal de Dios. Entonces, son doctrinas escogidas por alguien en particular que son ajenas a la verdad.
Estas doctrinas causan división y producen sectas. Ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones y otro montón por causas de estas doctrinas. Hay unos que se llaman solo Jesús. En fin, hay una serie de cosas que están introducidas, que son puestas al lado y que están muy bien pensadas y preparadas. Entonces, aquí se nos habla y se nos dice que los falsos maestros introducen sus faltas o su falta de la verdad junto con la verdad. Es decir, introducen lo falso con lo verdadero. Y estas falsas enseñanzas se les llama herejías destructoras o literalmente herejías de destrucción. Bien, estas doctrinas, te decía que causan división y producen sectas, y esta palabra también se usa en el libro de los Hechos. Vamos a leer una cita ahí rápidamente, en Hechos 5:17. Vamos ahí, por favor. Es un texto que seguramente ya todos nos acordamos y sabemos más o menos qué pasó ahí. En esta parte del libro de los Hechos, dice aquí, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Fíjense, ahí en los tiempos de los apóstoles existía una secta que se llamaba la secta de los saduceos, que decían que la resurrección o sea que, pues no sé, esa parte de la resurrección como que no les entraba bien, y ellos decían que eso no era cierto. Luego en el 15:5 del libro de los Hechos también dice aquí, pero algunos de la secta de los fariseos, esa era otra secta, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era otra herejía. Los judaizantes querían, o sea, ya eran salvos y todo, decían ellos, pero mezclaban lo antiguo, lo que ya no servía. Se tenían que circuncidar y tenían que guardar la ley, sin ellos la habían guardado. Entonces todo eso nos habla aquí la Escritura. Luego el capítulo 26, versículo 5, y luego 1 Corintios 11:19 también habla de esto. Te las voy a leer y tú las apuntas para que después las cheques ahí en esto de las herejías, ¿no? 1 Corintios 11:19, Gálatas 5:20, Tito 3:10. Ahora, esta palabra, jairetikos, como adjetivo, denota las doctrinas falsas, las doctrinas heréticas o herejes, introducidas, como dice aquí, por los falsos maestros, o sea, los herejes, y tales doctrinas son similares a muchas de las cosas que vemos ahora. Hay una cosa llamada modernismo, ¿no? Que está llena también de herejías. Entonces la herejía está relacionada principalmente con tres asuntos. Primero, proferir opiniones. Por eso, hermanos, híjole, qué tremendo es cuando nosotros opinamos de Dios como nosotros creemos que es Dios y no como la Biblia dice que es Dios. Entonces, la herejía está relacionada con proferir opiniones, causar divisiones y producir sectas. Entonces, las opiniones, las divisiones y las sectas son los tres componentes de la herejía. ¿Qué es una herejía? ¿De qué se compone una herejía? Pues justamente de esto, de las divisiones, de las opiniones y de las sectas. Termina en una secta. Entonces la herejía, mis hermanos, obviamente no es constructiva, porque en vez de edificar a la iglesia, la destruye. La herejía destruye a la iglesia. Esta es la razón por la cual el apóstol Pedro usa la expresión herejías destructoras. O sea, una herejía destruye a la iglesia. O las herejías de destrucción, también así se les puede llamar. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice
que los falsos maestros no se van a conformar con esto, sino que aún negarán al amo que los compró. Pablo era un siervo de Dios, Pedro era un siervo de Dios, los profetas fueron siervos de Dios. Ahí en el capítulo 13 del libro de Primera de Reyes, mira, déjame ir ahí, Primera de Reyes capítulo 13. En el Antiguo Testamento también había siervos de Dios, que eran los profetas. Y dice aquí, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, Betel, O sea, esta gente que se llamaba varón de Dios o profeta de Dios, eran siervos de Dios, como lo fue Elías y como lo fue incluso el rey David y todos los que sirvieron a Dios. Esta palabra amo justamente alude al señorío de Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo en su obra redentora. Él nos compró, somos de su posesión, ¿no? Los falsos maestros de los tiempos de Pedro, tal como muchas de las cosas que ocurren hoy en su apostasía, negaban la persona del Señor como amo y también negaban su obra redentora, mediante la cual el Señor compró a los creyentes. Por ejemplo, el catolicismo te dice que tú todavía te tienes que ganar la salvación con buenas obras, por ejemplo. Eso es falso totalmente. La salvación es por fe. Pedro dice que estos falsos maestros acarrearán sobre sí destrucción repentina. Sin duda, esto significa, sin ninguna duda, que la destrucción les va a sobrevenir. Por todo el contexto bíblico y por todo el contexto de este mismo pasaje, nos damos cuenta que esto es verdad. Así es que aquí en esta epístola, el apóstol Pedro es interesante porque hay 3 palabras que Pedro utiliza, diferentes con respecto a las consecuencias que vienen de la apostasía bajo el juicio de Dios. Una es apoiumi, con doble L, que significa destruir completamente. Se usa en el griego y significa perecer. La idea no es la extinción, sino de ruina o pérdida, no del ser, sino del bienestar, ¿no? En esta primera palabra. O sea, como que nunca están bien. Bueno, en Mateo 10, 28, 22, 7, en Marcos 12, 9, Lucas 17, 27 y 29, Juan 3, 16, etc. 1 Corintios 10, 9 y 10 y 2 Corintios 2, 15, luego 2 Tesalonicenses 2, 10 y Judas 5 y 11. Esta palabra, la que te estoy hablando, es apoiumi, con doble L, así en el griego. Justamente, esta palabra nos provee una revelación interesante, una revelación que nos da un panorama mucho más grande tocante al juicio gubernamental de Dios. Los pasajes que te di, estúdialos, léelos con respecto a esta palabra. Luego está apoleia, similar a apoiumi, que indica una pérdida del bienestar, no del ser, ruina, destrucción o perdición física, espiritual o eterna. Y se traduce destructoras y destrucción en el capítulo 2, versículo 1 de Pedro, y destrucción en el capítulo 2, versículo 3, 7 y 16 de 2 de Pedro. Bueno, la misma palabra se usa para denotar diferentes resultados de los diversos juicios de Dios, porque Dios va a traer muchos juicios. Algunos juicios solamente enferman, otros juicios se te acaba todo lo que puedas hacer, nada te sale bien. O sea, Dios tiene diversos juicios. En otros juicios la gente se va de esta tierra también, etcétera, etcétera. En otros juicios, ya más allá de esta vida, ya en los juicios eternos, pues hay 2 juicios. Está el del tribunal de Cristo y está el juicio del trono blanco. O sea, hay diferentes juicios de Dios y esta palabra apoleia tiene que ver con esto y se traduce destructoras o destrucción en
en lo que estamos leyendo. Ahora, esta misma palabra también se usa, te decía yo, para hablar de diferentes juicios de Dios. En los casos como los que está hablando aquí el apóstol Pedro, del capítulo de 2 de Pedro 2.1, vamos a ver esos casos, vamos a leerlos para no perdernos. 2 de Pedro 2.1 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, en estos casos escritos en 2 de Pedro 2.1, luego el versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería sobre vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, es hasta el juicio. Y luego en el 3.7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ay, nanita chula. Qué terrible todo este juicio. En Juan 17:12 encontramos también esa palabra. Es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces ahí vemos lo que le pasó a Judas, una situación de estas, ¿no? Justamente vino un juicio sobre él y desapareció de esta tierra. Bien, en 2 Tesalonicenses 2.3 hay otro ejemplo. En Apocalipsis 17:8 y 11 también hay otro ejemplo. Y todos estos textos esta palabra que está incluida en estos textos denota perdición eterna, y en casos como los que habla el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3.16 y en Hebreos 10.39, denota el castigo que se aplica o que aplica la disciplina gubernamental de Dios. Vamos a leer Hebreos 10.39, por favor. Ahí está antecito de Pedro, está Santiago y luego está Hebreos 10, versículo 39. Dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Entonces aquí habla de los que retroceden para perdición, de eso se trata esta palabra, ¿no? Aquí denota castigo que se aplica a la disciplina gubernamental de Dios en esta parte, pero no la perdición eterna, hablando en Pedro. Ahora, en Mateo 7:13 y Timoteo 6:9, esta palabra implica un principio que se aplica a cualquier caso. Luego está la tercera, que es fiorá. Es F-I-H-O-R-A con acento en la A, que denota una corrupción que lleva a la destrucción, que es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. La destrucción que acompaña a la corrupción, o una destrucción efectuada mediante la corrupción. ¿De qué está hablando? Bueno, de la moralidad del alma y al cuerpo. Entonces se traduce corrupción en 2 de Pedro 1:4, fíjate cómo es la misma palabra. 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha sido dada de preciosas grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa corrupción, esa cosa que hay ahí, que va a ser destruida, dice el apóstol Pedro, y utiliza esta palabra también ahí, y habla de corromper. Lo mismo en el capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 12. Este significado de la palabra Torah, te dije fijorá, ¿verdad? Es F-T-H, perdóname, es F-T-H-O-R-A, Torah, así se dice. Entonces, su significado
lo podemos ver, está un poco más amplificado en lo que escribió Pablo aquí en Romanos. Vamos ahí a Romanos, capítulo 8, texto muy hermoso, capítulo 8 de Romanos, en verdad que sí. Habla de la vida del Espíritu y andar en el Espíritu, etc. Dice el versículo 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, insisto, Torah denota una corrupción que lleva a la destrucción. Hermanos, hay muchos ejemplos de cristianos que se han corrompido hasta morirse. Y entonces habla aquí de esa corrupción que es tal que lleva a la destrucción. Es decir, esta es una destrucción producida por la corrupción, esta palabra, y es la que aplica aquí el apóstol Pedro. Ahora, les voy a dar otros textos para que la puedan ver. Ya leímos Romanos 8:21, Primera de Corintios 3:17, Primera de Corintios 15:33, perdón, Segunda de Corintios 7:12 y Segunda de Corintios 11:3. Y los últimos tres textos es Gálatas 6:8, Apocalipsis 11:18 y Apocalipsis 19:2. Eso te lo dejo para que yo te lo puedo leer, pero no tiene caso. Yo quiero que tú también lo leas. Ya te di yo dos ejemplos, pero tú ahonda un poquito más en el tema y enriquécelo con todo esto. En 2 Pedro 2:2 leemos, y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. Fíjate, ¿cuál es el camino de la verdad? ¿Sabes cuál es el camino de la verdad? El camino de la verdad es el camino de la vida cristiana, pero de la vida cristiana que va conforme a la verdad. Ese es lo que la Escritura aquí nos enseña en Pedro. Este es el camino justamente donde debemos andar, el camino de la verdad. Este camino es la realidad de todo el contenido. O sea, esta vida cristiana que camina en el camino de la verdad es el contenido de toda la realidad del Nuevo Testamento. O sea, en todo el Nuevo Testamento está la realidad, está la verdad, en donde tú y yo tenemos que caminar. Se le designa aquí también conforme a sus diferentes atributos, como por ejemplo el camino recto, 2 Pedro 2:15, Hebreos 12:13, el camino de la justicia, 2 Pedro 2:21 y Mateo 21:32, el camino de paz, Lucas 1:79, Romanos 3:17, el camino de la salvación, Hechos 16:17, el camino de Dios, Mateo 22:16, Hechos 18:26, el camino del Señor, Juan 1:23, Hechos 18:25 y el camino, ¿no? Hechos 9:2, 19:9 y 23, Hechos 22:4, Hechos 24:22. Entonces dice que este camino de la verdad, el que es el camino en el que tú y yo tenemos que andar, dice, este camino es calumniado como el camino de la herejía. Fíjate, vamos a Hechos 24:14. Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. ¿Qué está pasando aquí? Félix está escuchando al apóstol Pablo en su defensa. Y los sacerdotes, fariseos y todo ese grupo que lo andaba persiguiendo, los escribas y todos ellos, le llamaban herejía al camino que estaba predicando el apóstol Pablo. A eso me refiero aquí cuando hablamos de esto, ¿no? Es calumniado como camino de la herejía. Pero acuérdate, en 2 Pedro
2:2 dice, muchos seguirán su lascivia, por causa de las cuales el camino de la verdad será injuriado. Ya vimos el camino de la verdad, te di unos textos y vimos cómo el camino de la verdad fue injuriado aquí en Hechos 24:14, cuando Pablo está exponiendo su defensa delante de Félix, el gobernante de ahí. Ahora, a causa de los falsos maestros, dice aquí la Escritura, el camino de la verdad será injuriado, puesto que el camino de la verdad es el camino de la realidad y el camino de la realidad es el camino de todo el plan de Dios, de toda la economía de Dios. Esto significa que los falsos maestros harán que toda la revelación del Nuevo Testamento sea injuriada. Qué tremendo. Estaba yo leyendo algo en el libro de Ezequiel, de Jeremías, sobre aquellos falsos profetas, los que hablan palabras que Dios no habló, que son herejías. Y el juicio de Dios sobre los falsos profetas era la muerte. Entonces, qué terrible es hablar algo que no es la verdad como si fuera la verdad. Pues digo que a causa de estos falsos maestros, este camino de la verdad va a ser injuriado. Fíjate, y el camino de la verdad pues es todo el Nuevo Testamento. En el versículo 3, vamos a continuar con esto, el apóstol Pedro añade, dice, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras que no son verdad. Entonces, el juicio que está pronunciado sobre ellos ya no tarda, o sea, no está ocioso, no se olvidó, ya no quedó en el olvido. No, Señor. Y su destrucción no se duerme, dice el apóstol Pedro. Entonces, en la primera epístola, el apóstol Pedro recalca de lo que hablamos mucho ya. Escucha las primeras partes y verás que eso hablamos, el juicio gubernamental de Dios, 1 Pedro 4, 17 y 18. Y este mismo tema del juicio continúa desarrollándose en 2 de Pedro, bajo el gobierno de Dios. Entonces, bajo el gobierno de Dios, los ángeles caídos, hablando ya del juicio, fueron atrapados y están reservados para el juicio, 2 de Pedro 2:4. Y también fueron juzgados el mundo de la época del diluvio y de las ciudades de Sodoma y Gomorra, versículos 5 al 9. Pero Dios especialmente traerá un juicio severo sobre todos los herejes del Nuevo Testamento, según lo dice el versículo 10. Todos los impíos serán juzgados, escuche esto, y destruidos en el día cuando los cielos, dice aquí, y la tierra sean consumidos por el fuego. Por eso digo, qué miedo, ese día todos esos van a ser destruidos. A causa de esto, nuestro precioso Dios, el Dios de justicia, el Dios de santidad, ha empezado su juicio gubernamental primero por su casa. De eso ya hablamos en la vez pasada cuando estudiamos la primera epístola de Pedro. Entonces él va a empezar su juicio gubernamental por su propia casa, es decir, con los creyentes. En el versículo 3, el apóstol Pedro aquí hace una señalización interesante, que así como Dios ejerció juicio sobre los falsos maestros en los tiempos pasados, en tiempos antiguos, esto está en el capítulo 2, versículo 4 al 9, lo leímos, de la misma manera, Él va a ejercer juicio sobre los falsos maestros de hoy. Dice, si no perdonó a aquellos, tampoco a estos. Podemos estar en el año 2020 y va a venir un juicio como vino en los primeros cientos de años que hubo de la humanidad, con aquellos ángeles que corrompieron a la humanidad y con toda aquella generación en los tiempos de Noé y de Enoc. Entonces, Dios no perdonó a aquellos, tampoco a estos. Obviamente, estamos hablando de los que no se han arrepentido. Eso está impresionante y lo tenemos que entender.
porque Dios no los va a perdonar, dice aquí la Escritura. Así es que para los tales el juicio, dice, no está ocioso o no se ha olvidado, y que su destrucción tampoco se duerme. O sea, van a ser destruidos. Tú y yo podemos darle un mensaje al mundo: si no te arrepientes serás destruido, es la verdad. Que no nos atrevamos es diferente, pero ese es un mensaje que debemos dar. El juicio de Dios no está ocioso. Este juicio vendrá ¿sobre quién? Sobre los falsos maestros, dice aquí. ¿Y qué? Serán destruidos todos ellos. En los versículos 4 al 9, trata el juicio sobre los ángeles caídos. Y Pedro está hablando aquí acerca del juicio que Dios en tiempos antiguos ejerció sobre los ángeles y sobre los hombres. Y el versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó al abismo o abismo tenebroso para ser reservados al juicio. Estos ángeles son los ángeles caídos. Estos ángeles, según el orden de los eventos históricos que Pedro está relatando aquí en este capítulo, fueron los primeros del universo en caer. Son aquellos que se aliaron con Satanás y se rebelaron. ¿Saben quiénes eran ellos? Los vigilantes. De ellos habla Daniel. Ahí habla de los vigilantes, o Ezequiel me parece. Ahí habla de los vigilantes. Ellos habían sido enviados para vigilar la creación de Dios. Tú y yo no los vemos a los ángeles buenos, no los vemos, pero ellos nos cuidan y nos guardan por mandato de Dios. Dios no quiere muchas veces que nos pase nada, que el enemigo nos quite la vida antes de tiempo, y sus ángeles están ahí guardándonos, librándonos del mal. Esto pasó en la vida de Jacob. Cuando alguien le dijo a Jacob que su hermano Esaú venía con quién sé cuántos cientos de hombres. Jacob era un guerrero, su hermano Esaú venía con un ejército de soldados ahí terriblemente temido. Jacob le dio un miedo espantoso. Y te acuerdas que empezó a separar del campamento a los niños de las mujeres y hizo todas esas cosas, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que Jacob no se dio cuenta, pero está el mundo natural, pero está el mundo espiritual, ¿no? Un mundo paralelo, pero espiritual, que no podemos ver. Había una comisión de ángeles que iban junto al campamento de Jacob. Y por eso ellos fueron librados. En un libro que leí una parte, un libro que habla sobre la misión de los ángeles, de un hermano que tiene muchas experiencias con ángeles. Los ángeles le están como abriendo toda la escritura así de una manera impresionante a este hermano. Y él habla que de un grupo de ángeles que fue el que acompañó al apóstol Pablo en aquella embarcación que hizo cuando iba a Roma. ¿Se acuerdan que hubo un naufragio? Entonces él dijo: el ángel del Señor estuvo conmigo esta noche. O sea, él cuando habla de Jesucristo, habla de Jesucristo, pero hoy habló del ángel del Señor. Entonces, este hermano platica que el ángel Gabriel le habló sobre este pasaje y le dijo que como no le habían creído, una serie de ángeles trabajaron para que el casco del barco se rompiera y se hiciera pedazos en tablas, para que ellos pudieran agarrarse las tablas y salir a flote. Entonces tú dices: híjole, pues que a veces decimos: qué chistoso, mira, pasó esto así, asado, pero no nos damos cuenta que atrás de ellos están los vigilantes, los siervos de Dios. Pero así como hay siervos que obedecen a Dios, que están sujetos a Dios, que no pecaron, que no cayeron en las cosas de desobediencia o en la rebeldía,
Hay otros que sí cayeron en rebeldía y hay otros que son aquellos que corrompieron a la humanidad y la siguen corrompiendo. Son espíritus, porque los ángeles son espíritus. Entonces, estos ángeles a los que se refiere Pedro son los ángeles caídos, quienes, según, te lo vuelvo a repetir, el orden de los eventos históricos relatados aquí en este capítulo, fueron los primeros en el universo en caer. Ahora, estos ángeles fueron arrojados al Tártaros o al Tártaro. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el Apocalipsis? Que veamos que el Tártaro es uno de los lugares donde son como cárceles. Y ahí están estos ángeles metidos, están estos ángeles ahí encarcelados. En el Tártaro es una prisión abajo de la tierra, en donde ellos no pueden salirse. Están aprisionados para el día del juicio, ¿no? Así es que ellos fueron entregados en abismos tenebrosos. Ahí están metidos, arrojados al Tártaro. Así es que este es un pozo profundo, el Tártaro. Es un pozo tenebroso, horriblemente espantoso, en donde los ángeles caídos están detenidos en una prisión. Según el libro de las profecías de Enoc, que es el que nombra el apóstol Pedro y el que nombra el apóstol Judas, ya conocemos seguramente la historia nosotros. Estos eran 20 que, y ahí aparecen los nombres, eran 20 ángeles que hicieron un pacto para hacer cosas malas. Y luego se dieron cuenta de cómo habían pecado contra Dios y procuraron que fueran perdonados, pero Dios no los perdonó, dice la Escritura. Entonces, el libro de Enoc nos cuenta que ellos se le aparecen a Enoc y le dicen, por favor, habla con el Dios del universo, con el Todopoderoso, con el Altísimo, y dile que nos perdone. Y él llevó la petición de ellos allá con Dios, y Dios se le aparece en un sueño o le habla, de alguna manera le habló, y le dijo, no alcanzarán perdón. Entonces aquí cuando Judas habla de que ellos traspasaron su dignidad, ellos no habían sido hechos para enseñarle a los hombres brujería, enseñarles a los hombres a hacer cosas para la guerra, enseñarles tecnología, que es ahora la que están hablando que tenían los antiguos, ¿no? Es que tenían mucha tecnología y no saben cómo hicieron esto y cómo hicieron aquello. Bueno, estos se los enseñaron. Son los que enseñaron a brebajes y es el origen del ocultismo y de la hechicería, porque enseñaron al hombre a utilizar hierbas para muchas cosas. De ahí salió el chamanismo y la brujería, el ocultismo, y de ahí se deriva todo. Entonces, lo que el diablo dejó abierto fue una opción para el hombre, que ahora los espíritus malignos también trabajan en todo eso, para que el hombre pueda tener contacto con la otra dimensión, ¿no? Con la dimensión que Dios no quiere que se abra una vía de comunicación, que es la que están haciendo las élites de este mundo. Todos los que pertenecen a la élite del mundo están trabajando para abrir el famoso ojo ese que aparece en los dólares, y ya sabes tú todo ese asunto, ¿no? Entonces todo eso es el ocultismo, y el hombre ahora sirve a Satanás. Por eso es que el hombre, muchos hombres se han apoderado de una riqueza inmensa a través de chapuzos, de brujerías y de un montón de cosas. ¿Cómo puedes tú pensar, por ejemplo, que un líder sindical, hubo un tiempo, unos años, en que llegó a ser el hombre más rico del mundo? Lo tenemos aquí en México. Él era secretario general del sindicato de los petroleros. Era un portentado. Oye, de ser un jefe sindical,
Entonces ahí hay algo mal. Ahora, todos ellos, o la mayoría de ellos, son prosperados por Satanás. Porque todo esto lo hacen con trampas. Hay muchas trampas en todo esto. Muchísimas. Pero ellos tienen su manera de adorar al diablo. Tienen quien les aconseja, quien los conecta en otra dimensión y son medios protegidos y cosas por el estilo. Y entonces de repente sale ahí un señor que es el que ahora dicta a través de una organización mundial qué es lo que va a pasar en el mundo, o un grupo de señores, ponle que son 40. Entonces todo eso viene de ahí, ¿no? De todo esto. Bueno, dice la Escritura que estos ángeles que corrompieron a la humanidad de esta manera están reservados o retenidos para el juicio y fueron arrojados al Tártaros, a un lugar oscuro, a un lugar espantoso, a un lugar en donde ellos están pagando la consecuencia de su rebelión contra Dios. Y ese no es el lugar final. Ahí están guardados para el día del juicio final, donde van a ser echados al infierno junto con Satanás y todos los seguidores de Satanás. Así es que este será el juicio del gran día. Mira, vamos al libro de Judas. En el versículo 6, dice así, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oye, alma, ese gran día les va a llegar, es de lo que está hablando aquí Pedro. Seguramente está hablando del gran juicio o del juicio del gran juicio del trono blanco, ¿no? Ejecutado sobre todos los muertos y los demonios, y probablemente también sobre los ángeles caídos, no probablemente, seguramente también sobre los ángeles caídos. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis 20. Ahí del 11 al 15 habla de esto. Así es que es lógico, mis hermanos, que todos los ángeles, demonios y hombres que se han unido a Satanás en su rebelión sean juzgados al mismo tiempo, en la misma forma y con el mismo resultado. Inmediatamente después de que su líder maligno sea juzgado y arrojado al lago de fuego, en donde ellos también serán arrojados, dice el versículo 10, y también habla de esto el 2 Pedro 1:17, también nos lo dice, y van a ser arrojados ahí. Así es que hay mucho que ahondar de esto, no quiero meterme. ¿Se acuerdan que les dije que en esta parte iba a haber un paréntesis? Ya no lo voy a hacer. Estuve leyendo, investigando muchas cosas y no vale la pena meterme en eso, hermanos. Es hablar desde muchas brujerías y hechicerías y de muchas cosas que se practican ahorita, en donde los cristianos no se han dado cuenta que las cosas que hacen tienen que ver con cosas de estas, como las regresiones, las temblorinas, las caídas sin control, las manifestaciones donde mueven la cabeza de un lado para otro, y tantas otras manifestaciones que ellos no saben que la fuente no es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no hace así, ya lo hemos hablado mucho. Pero yo les voy a dar unos ejemplos específicos y la verdad no quiero hablar de eso porque es meterme en varios detalles que no quiero. Dejémoslo nada más entonces ahí y darnos cuenta que ellos serán arrojados al lago de fuego. Y solamente leo un texto que ya lo leímos, pero es ahí en segunda de Pedro 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde el cielo una magnífica voz. Espera, ¿qué estoy hablando yo? Creo que apunté aquí en la cita. No, es de Pedro 1:17, perdóname, segunda de Pedro. Dice aquí,
Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir. Hermanos, si no hubiéramos sido rescatados, iríamos a este lugar, precisamente. Bien. Luego en el 5 leemos, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, heraldo de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, aquí Pedro dice que Noé fue un heraldo de justicia. Él habló de la justicia de Dios. Ser justo y piadoso o injusto e impío resulta crucial con respecto al juicio final de Dios y contra el juicio de Dios. No es lo mismo que tú sufras un juicio siendo cristiano a que sufras un juicio sin Cristo o lejos de Dios. Entonces, dice aquí que 7 personas subieron con Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guarda a Noé, heraldo de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Insisto, ser justo y piadoso o injusto e impío es crucial con respecto al juicio gubernamental de Dios. Ser justo consiste en ser recto delante de los hombres y delante de Dios. Y ser piadoso consiste en expresar a Dios delante de los hombres. Eso es ser piadoso. Tenemos que expresar a Dios delante de los hombres. Y fue de esta manera que Noé y Lot vinieron, lo cual los libró del juicio gubernamental de Dios conforme a su justicia. Noé no predicó el evangelio, sino que Noé predicó acerca de la justicia de Dios. Él era pregonero de justicia en contra de la corrupción de su generación. Así es que Pedro habla de la justicia porque su énfasis es el gobierno de Dios. Entonces, es interesante ver aquí esto. Fíjate, esta acción por parte de Noé de predicar justicia estaba relacionada con el gobierno de Dios porque el gobierno de Dios es un gobierno de justicia. Dios le dijo a Noé que destruiría el mundo y entonces Noé debía predicar la justicia a su generación. Entonces Dios ejerció un juicio sobre toda aquella generación que era una generación corrupta. ¿Y qué hizo? Bueno, trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos y todos se murieron. Yo estaba leyendo, ya no te voy a decir de dónde lo leí, solamente te voy a decir que lo leí y me informé de unos escritos de los esenios que tienen que ver con el Génesis, súper interesantes, en donde yo comprendí muchas cosas cuando lo estaba leyendo, porque te estás escribiendo el libro de Génesis. O sea, no es la Biblia inspirada, pero te das cuenta que así pasó. Te das cuenta que así pasó. Hubo una razón de muchos asuntos en la corrupción del hombre sobre la creación. Parece ser que los animales se volvieron predadores y raros cuando se corrompió el hombre. Algunos justifican, fíjate bien lo que te voy a decir, la homosexualidad, diciendo que los changos, los perros, los leones y los animales hacen eso de una manera natural. No es natural. Todo eso se corrompió cuando el hombre se corrompió, en los tiempos de Adán. Entonces, cuando el hombre cayó, toda la creación se corrompió.
Entonces a lo mejor ahora puedes ver un chango macho que copula con un chango macho. Y los que están engañados, los que no conocen el trasfondo del pecado de la humanidad desde su origen, dicen, es que es lo más natural. Igual los perros lo pueden hacer. Pero con eso que estaba yo leyendo hoy, muy tempranito en la mañana, que ya lo traía desde anoche leyéndolo, no es lo único que habla, pero es con respecto a esta corrupción. O sea, todo se corrompió por causa del hombre. En cuanto el hombre pecó, todo se corrompió. Todo se corrompió. Eva vio su desnudez y se avergonzó. El otro, cuando hizo aquello, se avergonzó y cosió ahí unas hojas de higuera o de lo que sea y se tapó el rabo. Ahora sí que nosotros tenemos tapaboca, pero Adán traía taparrabo hasta que Dios lo vistió. Y todos los animales también se corrompió, es decir, toda la creación se corrompió. Entonces dice aquí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, heraldo de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, Dios quería que se arrepintieran porque por mucho tiempo les estuvo hablando y pregonando Noé la justicia de Dios y anunciándoles el juicio, pero ellos no quisieron arrepentirse. Ellos no quisieron reconocer que habían dejado a Yahvé Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien. Decía que Noé tenía que predicar justicia a su generación. Dios ejerció su juicio sobre aquella generación corrupta por medio de un diluvio. El versículo 6 dice, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está el ejemplo de lo que va a pasar. Lo que pasó con Sodoma y con Gomorra es lo que va a pasar con los que viven impíamente. Vivir impíamente es vivir en la carne, es vivir en la concupiscencia de los hombres, es vivir fuera de la voluntad de Dios. Es hacer lo que agrada a los gentiles. Primera de Pedro 4, 2 y 3 es lo que dice que ya no hacemos lo que agrada a los gentiles porque huimos de la corrupción, pero esto sí hace lo que agrada a los gentiles y vivir de una manera vana y vivir de una manera impía. En los versículos 7 y 8 Pedro dice, y rescató al justo Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos, porque este justo que moraba entre ellos, con lo que veía y oía, atormentaba cada día su alma justa por los hechos inicuos de ellos. Fíjate, en estos versículos, Pedro nos presenta 3 casos. Primero, el caso de los ángeles caídos. Ahí hay mucho que hablar, pero no me voy a meter ahorita en esto. El caso de Noé y su generación, hay mucho que decir, pero tampoco me voy a meter en esto porque me tardaría unos 6 meses, en verdad. Me tardaría mucho tiempo hablando de eso para regresar otra vez a esto. Y el caso de Lot y la ciudad de Sodoma y de Gomorra, 3 casos nos presenta aquí. Ahora, estas situaciones, estos casos, son presentados según la secuencia bíblica de la que está hablando aquí el apóstol Pedro. En Génesis, Dios primero juzgó a los ángeles caídos, luego ejecutó el juicio sobre la generación de Noé y posteriormente llevó a cabo el juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pedro nos dice en el versículo 7 que el justo Lot oprimía por la conducta licenciosa de los inicuos su alma, ¿no? Estaba oprimido. Esta palabra inicuos, mis hermanos, aquí se refiere, escucha bien esto, a hombres sin principios. Es lo que ya estamos viendo ahorita. Hombres sin principios. O sea, no les importa nada, les vale todo.
Si entre cristianos está pasando eso, o llega a pasar eso. La palabra de Dios dice, trata como vaso frágil a la mujer para que tus oraciones no sean estorbadas, y muchos cristianos las tratan peor que al perro, a las esposas. ¿Qué son ellos? Gente sin ningún principio, inicuos, actúan impíamente. Entonces, esta palabra inicuo se refiere a hombres sin principios. Una palabra griega diferente de la que se traduce inicuos, ¿no? En el versículo 8, son dos palabras que es inicuo, inicuo, bueno. Aquí inicuos se refiere particularmente a los que violan la ley de la naturaleza y de la conciencia. Se está refiriendo justamente a los que van contra natura. Es lo que quiere decir esta palabra. Así como Dios juzgó a los inicuos de Sodoma y Gomorra, dice aquí el apóstol Pedro, Él también juzgará a los sodomitas de hoy. Por más que se quieran justificar que los cromosomas, que hay cromosomas que son quién sé qué, que no sé qué, y te terminan diciendo una cosa bien rara. Dice que muy científica. ¿Sabes qué te terminan diciendo? Que hay gente que tiene apariencia, hombres que tienen apariencia de hombres, pero que por dentro son mujeres aquí en su constitución de adentro. O sea, en su, ¿cómo se llama en su, ven ahí, en su, ¿no? Y que hay mujeres que son mujeres por afuera, pero que son hombres por adentro. Y de repente todo te lo ponen como normal. Y te hablan de los cromosomas, el Y, el doble Y, el 2X, el 3X, y cómo se enciman unos con otros, y entonces pasa que tú tienes por adentro anhelos de mujer y cromosomas de mujer, pero tienes un cuerpo de hombre. Pues entonces son fenómenos, son cosas extrañas, son engendros del diablo. Con razón nunca se pueden convertir. Con razón nunca se pueden convertir muchos de ellos. ¿Quién sabe qué nacieron? ¿Quién sabe qué les pasó? Y tú dices, ¿cómo sabes? Si Dios los ama a todos ellos, sí, yo no sé que los ame, pero pues no se pueden convertir. Por más que los ame, si no se convierten, no son salvos. Y yo he tratado con 3 o 4 de ellos. Cuando yo era soltero, una vez salí a trabajar, tenía un bochito, y salí a trabajar y un cuate me pidió aventón y se lo di, dije, porque no pasaban los trolebuses, lo que sea, le di un aventón. Iba para el centro, yo trabajaba en el centro, en una secretaría de, no sé qué secretaría, Reforma Agraria. Y me empezó a tirar el rollo, no, es que yo soy de Guerrero y hacemos unas fiestas, pero son especiales, unas fiestas un poco diferentes a lo que a lo mejor tú estás acostumbrado. Le dije, ¿fiestas cuáles? Y cuando me dijo eso, dije, va por otro lado. Y sí, ya me dijo, bueno, vamos puros hombres y pa. Y que le empiezo a hablar de Dios. Entonces él se sacó mucho de onda, pero se quedó interesado. Y le dije, mira, yo hasta aquí te dejo porque yo ya agarro para otro rumbo. Le dije, pero vamos a una cosa. Te invito a un café, en una cafetería, para que sigamos platicando. Y yo te espero en tal lugar, mañana a las 3 o 4 de la tarde. Y fui y llegó. Y seguí hablándole de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo. Pero no se convirtió. No sé si después se haya convertido, pero son difíciles. Y así me pasó con otro y luego con otra. Entonces son difíciles. Y he oído la experiencia de otros hermanos
Entonces, eso de la sodomía no es normal. Pues lo sabemos. O sea, no es normal. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que esta palabra inicuo se refiere justamente a los hombres sin principio. Los que violan la ley de la naturaleza y de la conciencia. Y así como Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, Él también juzgará a los sodomitas hoy. En el versículo 7 y 8, Pedro usa la palabra justo o justa 3 veces. Él se refiere al justo Lot, a este justo y a su alma justa. Esta palabra se usa en relación con el gobierno de Dios. Yo creo, por favor, hermanos, me voy a regresar tantito al otro. Cuando yo hablo de esto, mucha gente dice que me siento atacado. ¿Por qué te sientes? A ver. Cuando yo me convertí a Cristo, a mí me dijeron todos mis pecados y nunca me sentí atacado. Nunca. Entonces, cuando Dios le habla a alguien y le dice, tú eres un mentiroso, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres una persona chismosa, una persona que tranza a los demás, o sea, ni modo que te sientas ofendido. Lo mismo pasa con el homosexualismo. Es un pecado. No tienen por qué ofenderse y decir que es que los atacas. No es cierto. Es un pecado. Así como la traición, el fraude, la mentira, las disensiones, las herejías son pecado, el homosexualismo es un pecado. Y hay que decírselos, el homosexualismo es un pecado. Si tú crees en Dios, tienes que saber que eso es un pecado. La mentira es un pecado, el adulterio es un pecado. El robo es un pecado. Entonces imagínate que Dios me hubiera dicho, tú eres esto, eres lo otro, eres aquello, y que yo me hubiera sentido, no, pues ya me ofendieron, nada más me están atacando. No, Dios me habló y me dijo lo que era para que me arrepintiera. De esto se trata el Evangelio. Entonces, quien no pueda oír la palabra de Dios para decir, Señor, estoy en esta situación, ayúdame a salir de ella. Porque déjame decirte que, aunque yo te dije hace ratito que los que yo conozco no salieron y otros que han trabajado con otros tampoco han salido, déjame decirte, algunos sí han salido. Algunos sí han salido. Y una vez dijo uno en un testimonio, dijo, yo sigo teniendo esta atracción hacia los hombres. Era un varón. Dice, pero muero a ella por amor a Cristo. Bueno, a lo mejor tú eres atraído, siendo hombre, a las mujeres que no son tu esposa. A lo mejor eres atraído a tomar alcohol. Y estás luchando con eso. Pero no te sientes ofendido porque te dicen, oye, cuidado tus ojitos al mirar. O no mires la copa cuando rojea porque luego te morderá como serpiente, dice Proverbios. Entonces no es una ofensa. Y la Biblia aquí los describe como hombres sin principios que han violado las leyes naturales. Entonces, amigo que me escuchas o hermano en Cristo que me escuchas, si tú ya eres cristiano y tienes esta tendencia, déjame decirte, es como mentir, como adulterar, o sea, es un pecado más y muy serio. Porque aquí dice el apóstol Pedro que ellos eran juzgados, como fue juzgado Sodoma y Gomorra. Pero los ladrones, los fornicarios, los patricidas, los homicidas, los mentirosos, tampoco tendrán parte con el Señor. Dice Pablo una parte, y estos erais algunos de ustedes, dice, pero ya habéis sido comprados, lavados, o sea, ya hemos sido regenerados por el Señor. Entonces, por favor, hermanos, si tú tienes una tendencia homosexual o quien seas, no te ofendas, es un pecado, nada más. O sea, no trates de decir que así Dios te ama y que, o sea, no te ama así, necesitas arrepentirte. O sea, si tú crees en Dios y conoces al Dios de la Biblia, sabes que es un pecado. Bien,
hasta ahí nada más, era solamente un pequeño paréntesis. Decía que en los versículos 7 y 8 Pedro usa la palabra justo y justa 3 veces y se refiere al justo Lot, a la generación justa, etc. ¿No? A Lot, a este justo, a su alma justa. Esta palabra, mis hermanos, también se usa con el gobierno, en relación con el gobierno de Dios, que es el tema que estamos hablando. Lo mismo las palabras griegas traducidas inicuos en los versículos 7 y 8 también son usados como un término gubernamental por parte de Dios, o como términos gubernamentales por parte de Dios. En el versículo 9, Pedro dice: sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Quiénes son los piadosos? Bueno, aquellos como Noé y Lot, ellos fueron guardados del juicio. Noé en un arca y Lot fue sacado por los ángeles porque Dios los mandó a sacar a Lot por la fidelidad a Abraham. Pero aquí dice que ellos eran justos y piadosos. Llevaban una vida piadosa, dice la Escritura, en contraste con una vida impía, ¿no?, que llevaban los otros, los que no tenían freno en nada. Entonces, los injustos son personas que, como los contemporáneos de Noé y los que vivían en Sodoma y Gomorra, llevaban una vida injusta conforme a la conducta licenciosa de los inicuos. Son palabras que utiliza el apóstol Pedro. El día del juicio será el día del juicio final, el día del juicio del gran trono blanco, a los injustos que vivieron en la época de Noé y de Lot, todavía tendrá que presentarse ellos ante el gran trono blanco, se van a presentar ahí para ser juzgados. Y una vez, mis hermanos, que se ejecute el juicio, dice la Escritura, serán arrojados al lago de fuego. Vamos a dejarle hasta ahí y vamos a seguir estudiando la siguiente vez del versículo 10 al 22. Y déjame orar para ver si podemos ahondar un poquito más en el tema de estas prisiones de oscuridad, en el tema de este inframundo, ¿no?, del que habla la Biblia, que es el Hades, que es el Tártaros, que es esas partes bajas, ¿no? Pero vamos a ver y vamos a continuar la siguiente vez. Padre, te damos gracias por tu palabra, una advertencia fuerte, una advertencia severa de tu palabra, Señor. Por eso, Padre, te rogamos que, Señor, los que tienen problemas, Padre, en sus vidas con respecto a los temas que tocamos acá, Señor, y que ellos han decidido seguirte, y aún los que no te han decidido seguir, Padre, alúmbrales en sus corazones, Señor, para que ellos puedan ver esto y pidan ayuda al cielo, Señor, a tu presencia, para que sean fortalecidos y se puedan arrepentir. Igual de las injusticias, Señor, líbranos, Padre, y que cada vez que cometamos un acto injusto, un acto pecaminoso, un acto fuera de tu presencia, podamos, Señor, acudir inmediatamente a pedir perdón delante de ti para no enfrentar tremendo juicio que viene sobre toda esta impiedad de la que hablas aquí. Y que podamos llevar una vida de piedad que te manifiesta a ti, una vida, Señor, donde tú nos estás llenando de tu presencia todos los días. Gracias, bendito Padre. Yo sigo orando, Padre, que guardes a cada familia. Líbranos, Señor, de ese virus. Líbranos, Señor. Líbranos del mal. Ese es un mal, Señor. Líbranos del mal. Guárdanos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Señor, que tus ángeles estén a nuestro alrededor y nos protejan. Te lo ruego por cada familia, Señor, de tu iglesia y de los que están escuchando estos estudios. En el nombre de Jesucristo seas tú bendito por todos los siglos de los siglos, Padre Santo. Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, me dio mucho gusto poderles compartir esto y que sus vidas sean edificadas en el fundamento de la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado,
Y Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Bendiciones.